ADR y tal, que era una cosa que le sonaba a todo el mundo como muy raro, pues yo creo que fuisteis de los primeros que empezasteis a hablar de este tema hace tantos años y así todavía, pues hace 2 días en un telediario, todavía estaban hablando de la mediación como algo desconocido y nuevo, y es curioso porque realmente no existe todavía esa información. Yo he visto encuestas, en algún caso algún programa de televisión en Madrid que me llamaban para hablar de la mediación y ponían previamente una encuesta en la calle preguntando a la gente y la mitad de los que les preguntaban no sabían ni lo que era ni para qué servía la mediación, ¿no? Y parece mentira que a estas alturas todavía... Bueno, todavía, ¿verdad? La semana pasada me hicieron una entrevista para 5 días, porque era más precisamente, y los titulares ponen Bejares Abogados se dedica al arbitraje y la mediación. Nunca ven la arbitraje para nada. Pero bueno, lo van vinculados. Arbitraje, oiga, mire que no tiene nada que ver. Además, ahora hablar de arbitraje ahora esta semana en España, después de lo tribunal de arbitraje pues del deportivo, del contador, es una palabra que suena muy mal. Arbitraje no hay que unirla a la mediación, ahora mismo por lo menos, ¿no? Bueno, aparte, como decías, hay un motivo también por el que yo creo que, por el que estoy yo aquí o por el que debo hablar de mediación, es porque ahora mismo hay un grupo, el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, que yo soy el presidente en España actualmente, y es una ONG, o sea que por una vez los jueces tenemos una ONG, que es una cosa, hay Médicos Sin Fronteras, Abogados Sin Fronteras, y hay, en este caso... Bueno, de momento no, porque estamos muy mal económicamente, o sea que subvenciones no tenemos de momento. Pero funciona a nivel europeo, es un grupo de magistrados que lo que hacen es promover precisamente la mediación. Entonces, es una cosa que en principio llama la atención porque la gente dice, bueno, la mediación es algo así como una alternativa. Nosotros ya no decimos que es alternativa, sino que es complemento al proceso judicial, más bien es un medio complementario que alterno. Y GEME, pues os puedo explicar muy brevemente, pues es una asociación formada fundamentalmente por jueces de todos los países, pues la mayoría de los países de la Unión Europea, incluso algún país como Suiza que no está en la Unión Europea, es un ámbito más amplio, en el que 2/3 partes tienen que ser judiciales en los que se incluye fiscales, secretarios judiciales, y una tercera parte pues son abogados, psicólogos o gente vinculada a la mediación, ¿no? La función fundamental es pues promover la mediación, intentar cuando se hagan pues reformas, intentar también asesorar de alguna forma desde la experiencia interna de lo que es en el ámbito intrajudicial cómo puede funcionar la mediación, cuáles son los efectos de eso, ¿no? Y por lo tanto es a veces dices, ¿por qué los jueces somos los primeros o por qué estamos a la cabeza en este caso a promover la mediación? Pues simplemente por una cierta frustración, ¿no? Nosotros somos los que mejor sabemos cuál es el funcionamiento de la Administración de Justicia y sabemos que la solución mejor nunca está por una sentencia, sino cuando hay un acuerdo, ¿no? Eso yo muchas veces he contado, hablando de mediación, el distinto resultado cuando yo hacía, la experiencia que hacía no se puede llamar mediación porque bueno, yo siempre decía los jueces hacemos mediación y me decían no, los jueces no hacéis mediación, hacéis conciliación porque la mediación tiene que ser una persona que no vaya a resolver el asunto, por lo tanto un tercero neutral que encima no tenga la capacidad para resolver, pero bueno, cuando estas funciones conciliadoras que da la ley de enjuiciamiento civil, que yo estuve haciendo en Oviedo cuando estaba en el juzgado, de todos aquellos juicios en los que se llegó a un acuerdo, fueron durante 17 años, porque estamos hablando de centenares, de 300, 400, 500 asuntos que terminaron por acuerdo. Solo en un caso en todos esos años vinieron a pedir la ejecución. O sea, fijaros la diferencia ya fundamental, estamos hablando de cientos de pleitos de todo tipo, de familia, económicos, muy complejos, y solo en un caso no se cumplió voluntariamente lo que se había acordado y volvieron al juzgado. El resto no los volvimos a ver por allí, ni para otros pleitos, ni nada. Y sin embargo, por el contrario decía, la diferencia con las sentencias pues es evidente. O sea, también he contado que solo una vez en mi vida las dos partes de un pleito me felicitaron por la sentencia. Eso solo me ocurrió una vez, me llevo años en esto. Eso es dificilísimo que coincida. Lo normal, casi es más normal que las dos partes queden insatisfechas de la sentencia. Es más normal incluso eso que no que las dos queden satisfechas, con lo cual incluso puedo contar una anécdota el otro día que me sorprendió muchísimo. Después de tantos años todavía me encontré por la calle a un señor que no conocía y me dijo, yo soy se acercó, dice, le quiero saludar porque yo soy un damnificado de una sentencia suya
pero tengo que agradecerle porque aprendí mucho de su sentencia y dije, bueno, pues que encima uno que haya perdido te lo agradezca, dije, ya es. O sea, eso es sorprendente, por eso quiero decir que eso son absolutamente excepcional y lo normal es que la sentencia no solo no resuelva muchas veces el pleito, lo resuelve jurídicamente, pero no resuelve el conflicto, sino que a veces incluso genera nuevos conflictos, ¿no? Una sentencia puede generar más, ¿no? Y por lo tanto, por eso creo que, bueno, si la gente conociera ya no solo este efecto, sino todos los efectos que tiene en cuanto al tiempo de resolución del conflicto, a la forma, satisfacción que las partes tienen una vez que se resuelve el conflicto, incluso a la repercusión que puede tener en la salud de las personas, cada vez más estudiado. En Estados Unidos esto se empezó ya a examinar en los años 70, ya se empezó a ver la relación que había entre determinadas enfermedades con el tener un pleito, con estar, y últimamente incluso con los hijos, o sea, en materia de familia, ¿no? Eso, un estudio que lo comentaba yo hace poco de las universidades de Galicia, están haciendo un estudio con los servicios de pediatría de los hospitales de Galicia, en los que se ha comprobado, el estudio no está terminado, ya está en una fase bastante avanzada, porque llevan un par de años haciéndolo, en el que no solo cuando hay una separación contenciosa, conflictiva, ya no solo es lo que yo creo que todo el mundo sabíamos, que a los menores, a los niños les puede afectar en comportamiento psicológico, de tipo psicológico, sino en enfermedades físicas. Ahora se ha comprobado el incremento que hay de enfermedades, como puede ser el asma infantil, la dermatitis, enfermedades que tienen un origen en el estrés y por lo tanto, lógicamente, termina una enfermedad física, algo que viene generado por un conflicto de los padres, un conflicto contencioso de los padres que a lo mejor con una mediación pues hubiera resuelto y hubiera evitado incluso la repercusión que puede tener en la salud de los menores, que realmente son los mayores perjudicados, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si ya incluso, ya no digamos todo lo que es de satisfacción del resultado, sino si encima ya vemos que incluso puede afectar a la salud de las personas, pues yo creo que eso está clarísimo las ventajas que tiene. ¿Cuáles son? Si queréis os voy a... Pues lo interesante sería después que tuviéramos un poco de diálogo, pero si queréis voy a hablar de la experiencia que hay en España, en donde se están haciendo programas pilotos de mediación. O sea, de hecho ya hay casi 300 órganos judiciales en España que a través de un convenio con el Consejo General del Poder Judicial, y en los que normalmente participa GEMME, GEMME, sí, es GEMME, o sea, Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación Final. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es colaborar o asesorar a lo mejor a través de un convenio con el Consejo del Poder Judicial, y fundamentalmente se ha hecho en dos ámbitos. Hasta ahora se ha hecho en dos ámbitos: en familia, en juzgados de familia, en ámbito civil de familia, y en penal, que también os voy a decir después un poco, porque el penal no tiene nada que ver, la mediación penal es una cosa completamente distinta a la mediación civil, ¿no? Ahora se está empezando, hay un grupo de trabajo en el Consejo que está empezando con el tema de mediación contenciosa administrativa, que hasta ahora no se había hecho nada, ya se ha constituido un grupo y se va a empezar con experiencias, e incluso hay poco, pero que quizá el campo más fácil, mucho más fácil que en penal y mucho más fácil que en civil, que en familia, es el civil o el mercantil, porque cuando son... Eso es evidente que cuando son cuestiones económicas es lo más fácil de arreglar. O sea, por eso, si en familia se consiguen resultados, que es mucho más difícil, donde juegan las emociones, donde juegan pasiones, etcétera, en un tema que es económico al final eso es facilísimo, y sin embargo es el campo donde menos se ha desarrollado la mediación, ¿no? Y, por ejemplo, se ha iniciado hace muy poco, hace unos meses, en Bilbao, un tema de mediación mercantil. Sí. O sea, ya hay juzgados de mercantil haciendo... Bueno, ya hay un servicio de mediación intrajudicial que lleva funcionando tiempo en materia de familia, en materia penal, pero ahora también se ha introducido el tema de mercantil, ¿no? Pero bueno, en principio, en todos estos sitios lo que se ha desarrollado fundamentalmente es familia y penal, ¿no? En general, siempre hay, pues dice, cuáles son los inconvenientes de la mediación intrajudicial, porque muchas veces se dice, bueno, la verdadera mediación se hace previa al proceso. Se confunde, yo creo que eso confunde muchas veces lo que es negociación con mediación, que eso explica muchas cosas, ¿no? Es decir, cuando muchos abogados me dicen, no, si la mediación ya la hacemos nosotros previamente, no, eso no. Los abogados todavía no entendieron lo que es la mediación. Negociar es sacar lo que más puedas para tu cliente,
que es lo que cosa, y aquí no, aquí la mediación precisamente es que sea un resultado que dé satisfacción a las dos partes, que los dos, y lo que se trata es buscar un resultado que sea lo más justo o más objetivo para resolver el conflicto y que estén las dos partes satisfechas, por lo cual el abogado cuando está negociando está defendiendo los intereses y se puede meter una cosa que aparentemente no, que cuela, pero que eso va a favorecerle a la larga, pues al final la meterá, ¿no? Eso no tiene que ver. Hay un ejemplo muy claro. La diferencia que entre en familia, por ejemplo, que hay entre un acuerdo que se ha llegado por mediación a un mutuo acuerdo por negociación. Me decía Piedad, la juez de familia de Oviedo, que habían calculado que los mutuos acuerdos, el 50% de los mutuos acuerdos tienen problemas de ejecución. Entonces, al final es por eso, porque algo que ha empezado un mutuo acuerdo al final termina... El 50% es una barbaridad, o sea, de mutuo acuerdo, cuando estábamos hablando hace un momento que en 17 años solo hubo uno que pedía la ejecución en un acuerdo, pues es por eso, porque en realidad esos mutuos acuerdos han sido por negociación, aparte de que en materia de familia pues cambian las circunstancias económicas, la edad de los hijos, etcétera, y todo eso puede generar problemas de ejecución y son inacabables las ejecuciones, pero sí hay, en el fondo y en el origen, es que no es lo mismo llegar a un mutuo acuerdo que a un acuerdo a través de un mediador, ¿no? Con lo cual eso es un matiz importante. Cuando ya estás en el tema intrajudicial, siempre se ha dicho que hay dos inconvenientes fundamentales. Uno se ha dicho que es que ya cuando alguien va a un pleito, ya es que ha agotado todas las posibilidades y por lo tanto ya no hay ninguna posibilidad de acuerdo, con lo cual no tiene sentido que se siga adelante, y la otra es el papel de los abogados. Eso siempre es un tema absolutamente discutible. En todos los países que he estado en temas de mediación y tal, es un tema común. O sea, me lo han dicho en México, en Alemania, en todas partes dicen, no, porque es que a los abogados no les interesa la mediación. O sea, que eso es un tema también muy discutible, que después, si queréis, hablamos de eso también. El primero de estos dos inconvenientes, bueno, no es verdad que cuando se vaya a juicio se han agotado todas las posibilidades. Normalmente yo cuando se les pregunta a las partes cuáles son las posibilidades que agotaron, al final se reducen a haber mandado un burofax diciendo que si está o no de acuerdo con esto, y se acabó. Ahí se acabó la negociación de todas partes. Y yo recuerdo muchas veces cuando en la comparecencia al menor cuantía o en la audiencia previa posteriormente hacíamos esta conciliación de preguntar a las partes si había alguna posibilidad. La mayoría de las veces, pues la verdad es que no habían hablado previamente, no hemos hablado, y de hecho yo ahora veo, claro, ahora estando en la audiencia, ves las grabaciones que vienen de los juzgados y la frase que dicen los jueces, no hay ninguna posibilidad de acuerdo, ¿no? Esa frase es la que se repite absolutamente, o sea que eso es lo que dice la ley, que se intentará un acuerdo y tal, y esa se repite, o sea, un día la escribí porque es eso, además, no, o sea, como diciendo, no me digan que hay alguna, parece que están casi incitando a que no haya posibilidad de acuerdo y vamos a seguir adelante, ¿no? Salvo contadas excepciones, lo normal es que no se haga esa opción. Y a mí me sorprendía porque cuando yo lo hacía en la comparecencia de menor cuantía y me decían los abogados, no, ya hemos agotado todas las posibilidades, no hay ninguna posibilidad de acuerdo, la media era que 30 o 40 minutos después había un acuerdo, lo cual a mí me sorprendía. Digo, ¿cómo es posible que se haya agotado todo y aquí nos hemos reunido 30 minutos y al final han salido las dos partes con un acuerdo? Con lo cual no es verdad eso de que cuando se llega al pleito, a pesar de lo que se dice, que como nadie quiere ir a un pleito y la maldición gitana de tengas pleitos y los ganes, que nadie voluntariamente va, pero lo cierto es que cuando se va en muchas ocasiones se va sin haber agotado las posibilidades que puede haber de acuerdo, de mediación. Y la segunda, como os decía, el tema de los abogados. Los abogados también, en muchos sitios, en Alemania incluso, como había un problema respecto a los abogados, pues se modificaron el tema de los honorarios y se dijo, bueno, los honorarios, creo recordar que lo que se decía, que podían cobrar lo mismo que se hubiera acabado el juicio por sentencia, que se hubiera acabado por mediación, con lo cual era una forma de decir, bueno, que no haya perjuicio económico. Dices, si tú estás resolviendo el asunto, se lo estás resolviendo al cliente antes de tiempo, pues ¿por qué no vas a cobrar lo mismo que si hubiera sido por sentencia? O sea, con lo cual me comentaron en alguna ocasión eso, que en Alemania lo que habían hecho era pues una especie de modificación de horarios, porque efectivamente había una cierta resistencia de los abogados al tema de la mediación. Yo siempre decía, además esto lo solía decir al iniciar la comparecencia, cuando había que hacer ese intento de que las partes llegaran a un acuerdo, solía decir una frase que era decir, es normal que se piense, todo el mundo lo dice, que los abogados son los menos interesados en que se llegue a un acuerdo o que haya una mediación. Y yo les decía, pero como ustedes saben,
esos son los malos abogados, los que tienen un pleito o dos y que por lo tanto no les interesa. Y además no es que fuera mentira esto, era verdad, porque a mí yo me daba cuenta cuando eran buenos abogados o tal que no había ningún problema, y los propios buenos abogados te decían: es que yo prefiero tener un cliente al que le ha arreglado un asunto que no el que después de mucho tiempo y por sentencia le ha costado muchísimo, y incluso ganándolo pues a lo mejor no está totalmente satisfecha, porque como él pensaba que tenía razón y se le han dado después de mucho tiempo y encima le ha costado pues mucho y disgustos y tal, pues realmente el cliente que vas a conservar toda la vida pues es el que le has conseguido un acuerdo mucho más que al que lo llevas al trámite judicial, ¿no? Y de hecho eso que era verdad, en cierto modo, era una especie de truco, entre comillas, porque a partir de ese momento los abogados eran totalmente colaboradores. O sea, por si acaso no pensara yo que ellos eran de los que tenían un solo asunto, ¿no? Era un pequeño truco que tenía también su eficacia, y lo tengo que reconocer, pero no era una mentira. Era real, pero de alguna forma también propiciaba el que hubiera una colaboración más directa, por lo tanto, de los abogados. De hecho, puedo decir que en el 98-95% de los casos en los que hubo acuerdos, la negociación, lo que se hizo en ese momento fue con los abogados, no estaban los clientes nunca. Normalmente a la comparecencia del menor cuantía o a la audiencia previa no solían ir los clientes, con lo cual se hizo siempre con los abogados. O sea que eso es muy relativo. Es verdad que siempre se ha dicho, es verdad que ha habido problemas en colegios de abogados, en algunos colegios, y aquí tenemos el conflicto que hubo en Gijón por sus características especiales y tal, pero como digo, no es un caso que quien me crea que realmente es que sea una oposición o que esté fundada esa oposición de los abogados a la mediación. Ustedes no se enteraron como que es la mediación. Por eso, por eso. Aparte que es necesario, en la mayoría de los casos es necesario que siga interviniendo el abogado. O sea, no es decir, es que ahora va a ir a un tercero que ya no tenga nada que ver, porque los acuerdos después en muchos casos tiene que haber un asesoramiento jurídico, o incluso, de hecho, lo que hacen muchos abogados es que meterse en la mediación, y que es una forma también de coordinar las dos, en una persona que pueda haber el asesoramiento jurídico y la mediación, aunque no pueden actuar como mediadores y asesores de una parte, pero que de alguna forma también el tener el conocimiento del derecho puede facilitar también al ser un mediador, ¿no? Muchas cosas. O sea que eso es un campo que es importante también. Y bueno, en general hay otro problema que se plantea, si queréis lo tratamos, porque ahora mismo con la directiva europea pues es una cuestión que se está discutiendo mucho en Alemania. La directiva, como os decía, el juez no puede hacer mediación, y sin embargo la directiva comunitaria, la directiva esta 2008-52, que por cierto ya ha pasado el plazo y por lo tanto tendría que estar desarrollada, supongo que se desarrollará enseguida en el Parlamento. Esta directiva establece una posibilidad de mediación por parte del juez. Y dice siempre que sean asuntos de los que no conozca o asuntos de los que no tenga que resolver, con lo cual evita el inconveniente. Los grandes... ¿Cuándo ocurre eso? Cuando ocurre, es que la directiva solo dice eso. Si son asuntos de otro orden jurisdiccional. Podría ser, o puede ser del propio orden jurisdiccional. Ahí hay dos posibilidades, claro, hay dos posibilidades. A mí se me ocurrió porque la directiva no te da la solución, te dice exclusivamente que el juez podrá... Y además eso no estaba en el texto original de la directiva, se decía que el juez se limitará exclusivamente a derivar casos a mediadores profesionales, que ese es el supuesto normal, y después se introdujo, en el trámite parlamentario europeo, se introdujo la posibilidad de que el juez pudiera resolver en asuntos en los que pudiera mediar en los asuntos que no fuera a resolver. Y esto es porque en Alemania, me contaba un magistrado alemán, que en Alemania había jueces que hacían mediación y todo lo que hacían ellos era, para evitar los problemas de hacer prejuicio, prejudicial, o incluso la palabra esa que había inventado yo, la coaxiliación, ¿no? Lo que utilizan algunos jueces para presionar a las partes para evitar esa coaxiliación, digamos, o el prejuzgar, ¿no? ese que puede ocurrir. En Alemania me comentaba que los jueces lo que hacían era mediaban en asuntos de otros compañeros, ¿no? Es decir, cuando fueran los suyos y tal, pero además sin norma tampoco lo hacían. Y además con un resultado sorprendente, según me decía este colega alemán, me decía que tenían más éxito de acuerdos los jueces que mediaban que los mediadores profesionales. Pero tiene una cierta explicación, porque al final las partes siguen viendo a un juez, aunque no sea el que vaya a resolver, y tiene una cierta autoridad que a lo mejor un mediador profesional, si lo sacas además del juzgado, que vas a un gabinete aparte, parece que no tiene nada que ver
O sea, eso, el tema de la confianza, que muchas veces dicen las encuestas, dicen que no hay ninguna confianza en la justicia, pero la gente sigue yendo al juez. Con lo cual ese tema de autoridad tenía una cierta influencia. Sí, entonces, yo pienso que la autoritas en la mediación no debería de estar. no debe estar, Yo, no debe estar, pero sin embargo lo que sí es claro es que en el resultado sí se nota. O sea, porque además por eso se dice que precisamente los jueces no solo porque sea la persona que resuelve, sino porque no debe ser una autoridad, sino es una persona incluso que tiene un papel secundario que lo que hace es facilitar para que las partes lleguen a un acuerdo. Pero en este caso parece que el resultado es más eficaz cuando está haciendo un juez, y jueces que no tienen formación en mediación. O sea, estamos hablando frente a gente que se ha formado profesionalmente. Y de hecho por eso se introduce, y en Alemania, hasta las últimas noticias que tenía, que es un país cumplidor en el tema de los plazos de directivas, no está cumplido el plazo porque hay una polémica muy grande, y ahí sí que es verdad que los colegios de abogados se oponen a que haya mediación por parte de los jueces. O sea, en Alemania. ¿Qué pasa en ese caso? No lo sé, porque me comentaron que había una gran discusión en el Parlamento, había muchas enmiendas y no salía adelante la directiva, y uno de los temas más conflictivos era el tema si se admitía en la ley alemana esa mediación. La aplicación práctica es complicada, porque la aplicación práctica, pensemos aquí en España, puede ser decir, bueno, puedes dedicar a jueces a la mediación, pero no tiene sentido que sean solo dedicados a la mediación cuando tú has hecho una oposición, un montón de temas, para al final hacer una cosa que no tiene nada que ver, parece que es un desperdicio de tiempo, de años, de estudios para aplicar derecho, ¿no? Dice, cuando al final te han preparado para aplicar derecho. El otro sistema es decir, tú llevas asuntos de otro, o tú llevas tus asuntos que te toquen. Si no consigues el acuerdo, pasa a otro juez, que ese puede ser el sistema. Es decir, si tú no has conseguido un acuerdo, ya no puedes resolver sobre ese asunto, para evitar, eso sería lo lógico, ¿no? Es decir, para evitar, si tú de alguna forma has mediado o has intentado conciliar y has estado con las partes, pues a partir de ese momento, y porque además incluso se vulneraría la confidencialidad, que es uno de los elementos fundamentales. Tú has obtenido, también, ¿no? Claro, contaminación, han podido intentar manipularte a veces también las partes cuando sabe que la persona que les está conciliando va a ser la que va a resolver, y sobre todo si es en tema de familia te pueden manipular mucho, eso es evidente. Entonces, claro, la forma podía ser esa, pero claro, ya eso se complica mucho, porque cuando ya nos ponemos en la mentalidad, claro, los alemanes, no podemos comparar la mentalidad alemana con la nuestra, nos metemos en la picaresca de, bueno, ya empiezas a pensar mal y dices, bueno, siempre habrá alguno que dirá que los intentó todos y se quita todos los asuntos. Dice, claro, dice, no, yo intenté arreglarlo y aquí no, y se lo pasas a otro compañero y te quedas sin sentencia, ¿no? Con lo cual siempre hay que pensar mal, ¿no? En estas cosas. Por eso digo que la aplicación práctica después es complicada, ¿no? Hombre, en todo caso se puede hacer con compensación, es decir, pues si tú no has llegado a acuerdo, ha ido a otro, pues se te compensa con mayor reparto y tal. O sea, todo eso se podría hacer, pero bueno, no deja de ser complejo, y en el fondo lo que se potencia, y la directiva y todas las normas, no es que los jueces hagan mediación, sino que realmente sea que deriven a un mediador profesional y por lo tanto haya... quizá lo que sí tenga que hacer el juez es dar la información. No es necesaria que la diera, pero sí informar a las partes de que hay la posibilidad de mediación. Yo por eso el sistema que siempre he dicho que me parece, y con eso ya si queréis os hablo un poco de la parte penal porque me parece importante, el sistema que siempre me ha parecido muy interesante es ofrecer la mediación desde la propia Administración de Justicia, como por ejemplo se hace en Estados Unidos con el sistema multidor, ¿no? Que es el sistema que se dice de múltiples puertas, que tú te imaginas que tú llegas a un edificio judicial y es como si hubiera 3 puertas, es un poco como lo de Alicia en el País de las Maravillas, o todos estos que siempre, o estos de aventuras que hay una puerta y puedes, si te vas por la equivocada te vas al abismo, ¿no? La equivocada lógicamente es la Administración de Justicia, pero bueno, aquí en este caso tú tienes, en Estados Unidos tienes 3 puertas, ¿no? Tienes mediación, Administración de Justicia y arbitraje, ¿no? Tienes las 3 puertas, ¿no? Entonces lo que te hacen, la gran diferencia con estas películas es que previamente te van a decir cuáles son las ventajas de ir por una o por otra. O sea, tú tienes toda la información, incluso tienes los comentarios, experiencias, encuestas de otras personas que han ido, digamos, por cada una o porque han entrado por cada una de las puertas, ¿no? Entonces te van a decir, un servicio de información previo te van a decir, mire, usted este conflicto lo puede resolver por media mediación, tiene estas ventajas, tal, puede ir por un juez, tiene tal, estos recursos, lo que sea. Y puede ir también por un árbitro tal, que pues tiene tal coste, es tanto tiempo, se ahorra tal, bueno, lo que sea. Y entonces eliges la puerta, ¿no? Entonces eso, yo creo, siempre he pensado que eso es un servicio que tiene que dar la propia Administración de Justicia, o sea, que tendría que ser algo con independencia de la que haya previa al proceso, la intrajudicial debe dar la posibilidad,
y ahora cuando estuve en Bilbao hace poco precisamente hablando de mediación, al entrar por el edificio vi que había eso, el servicio de mediación intrajudicial, pues unas dependencias en donde se hace la mediación y dentro del juzgado, o sea, hasta cierto punto. Sí, mediadores profesionales, ahí los jueces derivan al mediador, pero incluso está en el servicio de mediación está introducido dentro del propio edificio, que también me parece importante porque de alguna forma esa especie de autoridad que os decía que tiene su importancia, el hecho de que no los mandes afuera a un gabinete que parece que no depende de tal, el hecho de que esté integrado dentro de la Administración de Justicia le da también una cierta autoridad, sí, y yo creo que es una ventaja. Es igual que en Cataluña, lo que puso Marcha Pascual. Pascual Ortuño, igual, o sea, sí. Miren, pasen esta puertecita de aquí al lado, que sí, se van a contar. Claro, eso es. Metida, ¿no? Las ventajas, Que ahí no tienes a la hermana metida. Vale. Eso es además Cataluña y el País Vasco es los sitios donde más, donde está prácticamente pues el 60-70% de todos los programas pilotos que se están haciendo en mediación están en Cataluña, tanto familia como penal, ¿no? Entonces finalmente, y después ya si queréis hablamos algo más, en penal os quería comentar por una razón también y también por estar aquí, porque la mediación penal está muy vinculada con nuestro maestro, con el profesor Beristain, y entonces por eso creo que es conveniente que hablemos, ¿no? Porque está muy vinculado a la victimología, está muy vinculado a darle mucha importancia a la víctima. Se le llama la mediación penal, más que mediación penal, se llama justicia restaurativa. Entonces es un concepto completamente distinto, o sea, ya tenemos que cambiar de mentalidad, decimos, estamos hablando hasta ahora de un acuerdo entre dos partes, cuando son dos partes definidas tanto en familia como en los procesos civiles, pero aquí ya para empezar nos encontramos con que hay un ministerio fiscal, que no tiene nada que ver y que por lo tanto tiene que ser parte también. Nos encontramos con que la víctima normalmente no es parte, porque en el proceso penal pues no siempre se ha olvidado de la víctima totalmente, con lo cual cambia, no es un conflicto que haya surgido de unas relaciones entre las dos partes, sino que una parte ha sufrido el conflicto porque hay un delincuente, una parte que ha cometido una infracción y la otra que la ha sufrido, con lo cual no es lo mismo las posiciones, entonces cambia completamente. Entonces ya no es la misma filosofía, sino es cambiar la filosofía del derecho penal todo, ¿no? Es decir, el derecho penal, una de las cosas que me acuerdo que decía Beristain, siempre decía, a mí me sorprende que todos los códigos penales que conozco estén en alemán, en inglés, en francés, todos que pues habría leído pues muchísimos códigos de todo el mundo, todos siguen utilizando la palabra castigo. O sea, la palabra castigo aparece en todos los idiomas. O sea, y parece que la finalidad, cuando la Constitución dice la reinserción, tal, parece que lo del castigo sigue siendo, y no tenemos que ver nada más, cuando llega un gobierno nuevo como ahora, las medidas primeras que estamos son incrementar las penas, o sea, siempre pensando en el castigo, siempre pensando en la permanente, o esta revisable, tal, la prisión permanente revisable o tal, siempre es agravando el castigo, ¿no? Olvidándose de las otras finalidades, como pueden pues, ser esa, un poco la restaurativa de la víctima o incluso la de reinserción social, que es la que establece la Constitución. Entonces, claro, es cambiar completamente de filosofía. En el País Vasco se sigue un protocolo en materia penal porque dices, hay que elegir pues, un determinado tipo de delitos, no caben todos los delitos, para empezar está prohibido el tema de violencia de género, ese es otro tema polémico, que también si queréis lo hablamos, porque curiosamente todos los jueces de violencia de género que hay en España, o yo creo que prácticamente todos, cada año que se reúnen, una de las peticiones que hacen que se levante esa prohibición. Son los primeros que conocen cómo está y dicen que se debería permitir la mediación en el ámbito de... Eso es un tema muy polémico, y por lo tanto, si queréis después ya lo podemos hablar, pero curiosamente quienes más conocen la materia, porque están viviéndola diariamente, son los primeros que están pidiendo que se abra esa posibilidad de mediación en ese ámbito también. Y entonces, en principio, cualquier delito pues, puede ser objeto de mediación penal, normalmente cuando hay víctima identificada, porque hay muchos delitos que no hay una víctima identificada y por lo tanto ya es más difícil. O sea, por ejemplo, los delitos de drogas, de tráfico de drogas, pues en principio la víctima pues, es la sociedad, pero no hay una víctima identificada, entonces es muy difícil ahí la mediación. Bueno, entonces, que la víctima de esos delitos es otro delito. También, sí. Bueno, sí, o las asociaciones que hay también por eso, que también puede ser, o sea, incluso dentro de ese tipo de delitos, los de drogadicción se dice que también se podían someter a mediación, pero digo que puede haber algunos más de tipo que sean a lo mejor contra el Estado, alguna cosa que sean más
abstracta la víctima, por así decir, en los que es más difícil. En los que hasta ahora, curiosamente, en los que ha tenido mayor éxito la mediación penal en la experiencia que se está haciendo, es en el ámbito familiar, o sea, quitándola de género, pero en el ámbito de violencia doméstica, no de género, o sea, de hijos a padres, etcétera, cuando no es el ámbito de la pareja, ¿no? Con lo cual, ese es otro de los argumentos que también alegan todos los jueces de violencia, de precisamente donde más éxito está teniendo en el ámbito penal es precisamente el ámbito familiar, es donde más necesaria es la mediación y por lo tanto podría tener una cierta eficacia también en el ámbito de violencia de género. Después en casos de lesiones, etcétera, y se hace, el sistema es muy sencillo, el juez decide el tipo de delito o porque ve las posibilidades de que puede ser objeto de mediación, lo deriva al servicio de mediación. Os voy a decir el protocolo que se sigue en el País Vasco porque está funcionando. Ahí el servicio primero hace una primera entrevista con la víctima y con el presunto... ¿Conjunta? No, hay dos separadas. Primero, la primera es de información. La primera es informarle tanto al acusado, al imputado, como a la víctima de que hay esta posibilidad de mediación para si están de acuerdo. Esa es la primera, por separado. Una vez que dicen los dos que sí, por separado también, ya se entra en el tema en concreto y sobre todo se observa si la víctima estaría dispuesta a tener un cara a cara con el infractor o con el agresor, porque muchas veces eso es un tema muy delicado y a veces no es conveniente. O sea, Nuestro maestro decía que la víctima tenía que hacer una bufanda al victimario. Hablando especialmente del terrorismo. Sí, él lo vinculaba mucho a temas de terrorismo y tal. Y entonces hay esa segunda para ver si objetivamente, si está dispuesto y además si objetivamente pues no hay ningún inconveniente para que eso. Entonces ya pasadas esas dos fases ya después hay una conjunta en la que curiosamente había escrito un artículo, escribió una de las psicólogas que está en el servicio del País Vasco, bueno, una de Madrid y otra del País Vasco, en la que hay cosas que coinciden, es decir, una cosa que le sorprende es que la víctima normalmente lo que menos le preocupa es la indemnización, aunque parece que todos estamos pensando que es lo que le interesa, que lo que le interesa es que le den explicaciones de por qué, el por qué. Esa es lo que todo el mundo dice, o sea, además una psicóloga contaba una vez un caso de una profesora de un instituto que le habían robado el coche y todavía habían detenido a 3 chavales y tal, que eran los que le habían roto, y ella lo que le preocupaba es que le habían roto las 3 cerraduras y tal. Entonces decía, siempre pensaba que es que en realidad era como una venganza, que había algo distinto, porque dice, si me quieren robar me rompen una, pero las 3 cerraduras esto es que hay algo más y tal. Bueno, entonces en la entrevista cara a cara con los chavales y tal, pues lo que le dijeron es que como eran tan chapuzas y tal, que no habían podido la primera, la segunda, la tercera, abierto las 3, con lo cual una cosa que le obsesionaba a ella no tenía nada que ver. Y otra cosa muy sorprendente, cuando hablaban una de las cosas que coincidían todas las víctimas, era el temor a las represalias del delincuente, ¿no? Entonces, cuando se le decía a los delincuentes decían que nunca por la cabeza se les había pasado una represalia, que lo asumían, que decían que eso son reglas del juego y si te cogen, pues si la hiciste la tienes que pagar, entonces lo tenían como asumido y que en ningún momento a todos los que habían entrevistado, en ningún momento se le había pasado por la cabeza vengarse o dar una fe de quien la había denunciado, y ese es un temor, un miedo y tal. Entonces, claro, la gran ventaja que tiene la mediación penal en esa entrevista personal, ese cara a cara, primero es el comprender a la otra parte, tanto el imputado a la víctima cuando le explica pues la faena que le ha hecho, que no es solo que le hayas tirado el bolso, como decía uno, sino que le preocupara que acababa de estrenar un vestido ese día a una señora y se lo había roto. Y entonces no le preocupaba que le habían robado el bolso, que le daba igual, sino lo del vestido. Bueno, cuando explica eso, o incluso, en muchos casos explicaba en este estudio, que las víctimas se ponen en el lugar, los delincuentes son de la edad de sus hijos, entonces piensan, bueno, y si mi hijo hubiera vivido en estas circunstancias, cuando ven las circunstancias y tal, a lo mejor dicen, pues igual mi hijo estaría en este momento ahí y no es este chaval el que está aquí. Y a veces al contrario, los delincuentes de repente Se dan, ponen la cara a su víctima, a la que pues eso, le han hecho el tirón o le han roto el coche, y de repente dicen, pues si podía ser mi madre, o podía ser mi abuela, o mi hermana, y ahí
Bueno, se produce esa eclosión, se podría decir, ¿no? De ponerles cara. No, y entonces, claro, se produce eso, una mayor satisfacción de la víctima que no existe, por supuesto, en el proceso penal, donde como todos los que estudian victimología dicen, hay una doble victimización, ¿no? Es decir, se le vuelve a someter a un proceso en el que solo los jueces nos interesa a la víctima para que, como medio de prueba, para poder tener la fundamentación de la condena, y por lo tanto cuando intentan decir lo que les preocupa no se les deja hablar, además por todo este tema de dar, y además lo único que le interesa es el que le... Sí, pues ya nos vale, usted no tiene que decir aquí nada más y ya se puede ir. Eso no toca. Claro, es eso, ¿no? Y entonces incluso salen con una cierta frustración, y además al final ni siquiera, porque tampoco el tema económico, como decía, la indemnización, pero ni siquiera en la mayoría de los casos, como se trata de personas insolventes, pues no cae indemnización, con lo cual se les ha sometido a una doble victimización, ¿no? Y por lo tanto, ese ámbito del penal es absolutamente también importante, pero porque no tiene nada que ver con la mediación civil, mercantil, familiar y tal, sino que tiene que ver con una filosofía distinta de lo que debe ser el derecho penal, e incluso la crisis del derecho penal que hay actualmente, pues se mejoraría mucho con esos sistemas. Y si queréis, porque yo creo que lo importante, como decías, como hay cosas que queréis, podemos hablar, incluso yo, fijaros que no he dicho nada, he hablado de mediación no como medio para quitar el número de asuntos de los juzgados, que es para lo que, afortunadamente, es para lo que va a salir, porque entre las medidas que el ministro de Justicia el otro día dijo, y fue la única que prácticamente no ha tenido ningún comentario en la prensa, es que se iba a el discurso de investidura del actual presidente. Bueno, el discurso de investidura de Rajoy, lo único que dijo de justicia fue mediación y arbitraje. Lo único que dijo, no dijo otra cosa y tal, porque además esa es una parte de decir, en la época que estamos, en una época de crisis, la única posibilidad que hay de reducir la alta litigiosidad no está en poner tasas, eso son medidas muy limitadas y a lo mejor solo para la apelación. La única posibilidad, donde está todo el problema, que es en la primera instancia, es que funcionara un sistema de mediación. Pascual Ortuño hace poco estuvo en Inglaterra, estuvo viendo en un despacho de mediación, le estuvieron explicando, y me contaba hace poco que en Inglaterra se redujo un 60% la litigiosidad desde que se implantaron los sistemas de mediación. Entonces eso es lo que es decir, si estamos buscando como locos todo el mundo, que si tasas, que si historias, que tal, que para reducir, que si aumentamos de 50 a 100 una tasa, con eso no se va a reducir, porque de hecho hemos visto que cuando se pusieron las tasas, a nosotros incluso nos ha aumentado la apelación, o sea que lo que han hecho es recaudar. Efectivamente se han recaudado más dinero y ha servido para eso, pero exclusivamente para eso, para reducir la litigiosidad. ¿Por qué andamos buscando tantas cosas raras y tal? Si tenemos la solución, que es promocionar, y toda la inversión que se haga económicamente es mucho más rentable. O sea, la inversión es mucho menor que muchas otras que se podían pensar, como aumento de plantillas, etcétera, que eso hay que descartarlo actualmente, y sin embargo es muchísimo más rentable. A todos los niveles. En cuanto a lo que decías del presidente, fíjate que hablo de arbitraje y mediación. Bueno, siempre van juntos. Es un problema porque es como identificar una cosa y otra. Son distintas. Y de hecho lo confunden. Y en cuanto a lo que decías de la mediación penal, quiero recordar y decir a todos los que están escuchando aquí y por la red, que el vídeo de los más antiguos que tenemos colgados en nuestra página web se refiere a la conferencia que dio Antonio Beristain con María Emilia Fernández aquí presente y Pepe Lorca, que en paz descanse, con el título de Mediación Penal y la Justicia Restaurativa. Y fue una conferencia que ahí está y que os sugiero y recomiendo a todos los aquí presentes que os escuchan, que echen un vistazo, porque es un poco lo que tú dices, pero dicho en el año 2003. Sí, yo tengo grabaciones de Beristain que son cuando cita, con el tema penal, cuando se refiere a los castigos y todo eso, que cita von Spee, que es el jesuita del siglo XVII, que decía una frase que me hacía mucha gracia, que dice, ¿alguna vez te he pensado que todos seríamos brujos si nos hubieran torturado, ¿no? Porque en ese momento estaba la tortura y tal, y decía, es que simplemente con que la tortura ya todo el mundo reconoce, ¿no? Era un poco, por cuestionar todo el derecho penal y tal, claro, hablando del siglo XVII, pero bueno, no deja de ser un... A raíz de lo que tú comentas, el impacto que tiene en el Reino Unido el tema de la mediación y la reducción de llevar los asuntos a los tribunales, y precisamente ese es el país que nosotros más conocemos, porque es de donde nos hemos formado y donde venimos y donde está nuestra sede central. Hay un papel crucial y la gran
el gran impulso que hizo el Lord Chancellor y toda la gente fue a través de los propios abogados, a través de las Bar Association. Sin el papel de los abogados no va a funcionar. No, Como está bien claro. dice tu compañero y buen amigo de todos nosotros, Jesús Martínez Barrial, ningún cliente mío va a ningún lado si no va con mi consejo y mi asesoramiento. Si yo creo que el sistema funciona, etcétera, yo lo motivaré, yo le impulsaré y le diré, oiga, vamos a intentar esto, que va a funcionar mucho mejor y no pasa nada si no vamos al orden judicial. Pero sin nuestro papel como abogados, nos pueden poner lo que quieran, que no vamos a vivir. eso... ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Sí, eso lo ves cuando hace poco me mandó un correo Pascual Ortuño cuando estuvo en Inglaterra y me mandaba, dice, mira, entra en el enlace y me daba el enlace del más famoso despacho de mediación y tal, y venían las fotos de los mediadores y además como se eligen, tú eliges el mediador que quieres, y veían los que más elegían, y curiosamente eran todos antiguos abogados de prestigio, grandes abogados de prestigio, e incluso había un magistrado que había estado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que estaba como mediador después de que había dejado tal. O sea, había gente vinculados generalmente al tema de la abogacía. Al menos un ingeniero, ¿eh, Emilia? Sí. No, sí, por la verdad, pero bueno, pero eso, que somos unos... O sea, por eso yo creo que es muy importante, y todavía el otro día se lo comentaba a Ramón a raíz del discurso de investidura de Rajoy y de luego de las declaraciones de Gallardón, ¿no? Ramón, es el momento que los abogados retomemos y Ramón, estoy harto y no sé qué digo, pues no quiere caer. Bueno, el otro día... Es un tema de mentalidad, es un tema de mentalidad. Mira que es ambiguo, ¿eh? Se te llama actualidad que es ambiguo, ¿eh? Bueno, pues tienes hace 3 años un informe que yo le pasé sobre este tema y en la anterior legislatura dijo que como no tenía en el programa, que bueno, que era de lo para acá. Pero si en esta legislatura, en la que participó Pelayo, de ahí está la Junta de Gobierno con él, sí lo tiene en el programa. No, pero por eso te digo que con el colegio actual no te metas, porque es de los pocos colegios que veo que tienen, la Junta tiene a un vocal, una diputada encargada de mediación, lo cual es sorprendente porque eso no suele ser, o sea, que por eso digo que no es... Poner eso en práctica. Sí. Como tú bien decías, yo creo que lo primero de todo es saber qué es y que lo sepa la gente, ¿no? Cómo, cómo utilizarlo como abogados y qué exigirle a un mediador si un día tenemos que pedir un mediador y tal, porque si sabemos lo que es, bueno, pues podremos preparar el asunto, asesorar a los clientes, etcétera. Entonces, déjame recordar que en el año 94, cuando empezamos nosotros con esto, lo primero que hicimos fue ir al Consejo General de la Abogacía y nos recibió Jenny Guy, presentamos un protocolo, tal y cual. Bueno, 2 conclusiones. Una, la abogacía ya viene haciendo mediación desde toda la vida. Eso sí que es lo que no es, que es negociación. Claro. Y segunda conclusión, me abrieron un expediente. Sí. Al revés del decano de Santander. Por rebelde. Ahora, en este momento de crisis, yo creo que, por ejemplo, lo que tú decías, la mediación civil y mercantil, que también está muy apoyada por las directivas de la Unión Europea, van a tener debería de tener un gran apoyo, porque es que no es lo mismo arreglar un asunto en un poco tiempo que no meterte en el procedoso, largo, difícil e intranquilo trámite judicial, que cuando pasa así, sí tiene usted la razón, recobre, insolvente, concursado, etcétera, ¿no? Ese, claro, ahora mismo el gran problema que hay ahora mismo de la Administración de Justicia, de la eficacia, es que estamos en crisis económica y por lo tanto, es decir, ¿cuál es el problema? Pues que hay un número de jueces muy por debajo de la media de la Unión Europea y un número de asuntos muy por encima de la Unión Europea, con lo cual, dice, 9.300.000 asuntos entre 5.000 jueces es una proporción que no existe en ningún país europeo. Aquí estamos una media de 10 jueces por cada 100.000 habitantes, en Alemania son 20, o sea, el doble exactamente, y tienen menos litigiosidad, con lo cual los colegas alemanes cuando ve que tienen, me dicen, tenemos 4 sentencias al mes. Bueno, pues mira, que 4 sentencias al mes, pues hacer unas maravillas increíbles, ¿no? Cuando el reparto en una audiencia, vamos, me decían un tema de una audiencia, pues 4 al mes y tal, cuando aquí esos son a la semana los sitios que estamos bien, que es Asturias, que es de España. En otros sitios están hasta 7 ponencias a la semana, ¿no? Estamos hablando de 28 frente a 4, ¿no? Entonces, claro, eso ya se nota mucho. Y dices, claro, en una época de económica como la que estamos ahora, aumentar plantillas de jueces, eso hay que olvidarse. Nadie ni lo propone nadie, porque dices, eso es un coste que se está recortando costes, precisamente primero que no los puedes improvisar y ponerte en 10.000 de repente, porque eso, y el coste sería, entonces, ¿cuál es la única solución que queda? Pues es que
tenemos la experiencia de Inglaterra, que por supuesto influye en las culturas, pero también se cambian los comportamientos de la gente, se cambian. Yo cuando estudiábamos nosotros la carrera, de ver las calles de Oviedo cuando estudiábamos nosotros, que todo el mundo tiraba los papeles ahora, y eso es un comportamiento que cambió, y podía decir, no, es que en países como España es imposible. No, no es imposible, se pueden cambiar los comportamientos. Ahora mismo vas por la ciudad y ves a alguien y le miras mal si alguien tira un papel por la calle. Bueno, pues los comportamientos cambian, con lo cual es poco cambiar la cultura. No hay cultura de mediación, a lo mejor no llegamos al 60% de Inglaterra, pero bueno, imaginaos que se baja el 30% y son 30 millones 3 millones de asuntos. Bueno, ¿Y los jueves qué podéis hacer o qué os proponéis hacer para cambiar esa cultura o esa mentalidad? Nosotros... ¿O no podéis hacer nada? Sí, nosotros en principio lo que estamos haciendo es una cosa que es sin ley, estamos poniendo en marcha la mediación sin ley. Sí, cuidado, yo creo que la ley no falta para bueno, nada. Es que hay muchos que dicen que es mejor que no salga. Es que yo iba a decirlo. Porque todo tan reglado al final te limitas. Por ejemplo, la ley de mediación del Principado de Asturias, si la ves, en ningún momento habla del abogado penal. Bueno, no, El abogado no ahí sí existe. fui yo testigo, ¿eh? No existe Que el para curso la ley de mediación mediación del Principado. familiar Y de la claro, Universidad de Oviedo, alucinas. ¿Cómo es no, posible? dije, los abogados fuera de la mediación familiar. Bueno, ya, nada, ahí ya era el asesor y tal, porque los abogados... Y ¿De qué estamos cuando hablando? Estamos en el juego, ¿no? Que te estaba provoca, ahí, exactamente. los abogados contamináis inmediatamente el proceso y lo único que queréis es ser protagonistas. Y claro, decíamos, pero vamos a ver, es que hay que repartir bienes, no sé qué, tal. No, eso luego. Lo importante es llegar a un acuerdo. ¿Pero qué acuerdo? Si cuando hay que plasmarlo, empieza a haber flecos a los que... No, aparte que en familia hay temas de derecho que no son dispositivos, que son derecho tal, que hace falta un asesor, hace falta alguien que sepa derecho, que no lo puede hacer alguien que no tenga conocimiento en derecho. O sea, hay materias en las que Pero entonces la necesariamente... pregunta es, ¿hace falta una ley de mediación para que se Yo empiece a creo que no. promover la Hombre, mediación? en principio, claro, el problema que tiene, dices, en principio siempre, en la situación que estamos ahora se dice, hay mediación, no es ilegal sino alegal, ¿no? Lo que se dice, como no hay nada se puede hacer, dice, lo que no está prohibido se puede hacer. Dice, ahora mismo, pero es sorprendente porque, por ejemplo, la ley de violencia de género la prohíbe, y prohíbe una cosa que no está regulada. O sea, prohíbe la mediación cuando no está regulada, que eso es una cosa un poco chocante. Dice, ¿cómo prohíbe la mediación si la mediación no está regulada? O sea, bueno, dices, bueno, pues está... El ejemplo de Argentina, que fueron los pioneros en este tema de la mediación, formaron al principio, Sí, pues, en los años 98, 99, como 4.000 mediadores. Sí. No valieron para nada ninguno, porque hicieron una ley y empezaron a aplicar la ley y se formaron La ley- 4.000 mediadores y no valieron para nada. O sea, no salió la mediación adelante de ninguna manera. Claro, hombre, la ley lo que pasa es que hay una cosa, ley tiene que salir porque ya sea por el mandato comunitario y tal, no es necesario que se regule porque lo que obliga a la Unión Europea es exclusivamente a los conflictos transfronterizos, es decir, quedaría reducido a nada, o sea, un conflicto en el que una de las partes es un ciudadano comunitario de otro país o hay bienes en otro país, es un conflicto de estos transfronterizos y tal. Eso es lo que obliga, lo que pasa es que se aconseja que se aproveche la normativa para unificar la mediación en toda la Unión Europea. Y entonces, bueno, el proyecto que hubo era lo hizo en ese sentido, de regularla con carácter general y no solo para los conflictos transfronterizos. Entonces dices, ¿es mejor? Bueno, es que cuando vimos la ley anterior, pues a lo mejor decías, pues casi es mejor que no salga. Entonces, claro, también depende de cómo sea, ¿no? Porque dice, la ley anterior, el anteproyecto al final se quedó en el trámite parlamentario, se quedó en vía de enmiendas. No sabemos lo que hubiera pasado con las enmiendas, pero generaba muchos conflictos. O sea, Perdona, y la pregunta es si en sitios como el País Vasco ya tienen un protocolo, por ejemplo, sí. o en Cataluña ya tienen un protocolo sin necesidad de ley, ¿por qué hace falta una ley? Es decir, si ya está La funcionando... ley más bien hace falta para regular, no el aspecto de funcionamiento de la mediación, sino para regular la profesión, además. Y más que nada, yo creo que para regular el estatuto del mediador, los requisitos del mediador, eso es lo que falta, ¿no? Porque en realidad hay leyes autonómicas que lo regulan a nivel autonómico, pero solo en familia, salvo la catalana, que ya es con carácter general, la última ley de mediación ya no distingue, no se refiere solo a familia, pero ya hay 13, me parece, comunidades autónomas que tienen leyes de mediación familiar. Por eso que se demuestra Y que entonces, puede haber mediación sin que haya una ley clara. sí puede haberla, y entonces lo que regula es decir, ¿a quién le mandas? Claro, porque ahí sí está el problema, es decir, aquí se está haciendo todo, en algunos sitios se ofrecen gratuitamente los servicios de mediación porque les interesa, porque es una forma también de adquirir experiencia para después, cuando se pueda cobrar, pues se ofrece gratuitamente, entonces se está haciendo de una forma de decir, bueno, ¿el juez a quién se lo deriva? Bueno, normalmente en el País Vasco y Cataluña eso está hecho a través de servicios que dependen de la consejería respectiva y tal, y por lo tanto son ellos los que seleccionan el personal, no se lo mandas a quien sea, ¿no?
Entonces, así está funcionando y está funcionando bien en muchos sitios, ¿no? Fíjate que yo digo que la ley no hace falta, sin embargo, tengo que decir también que nosotros hicimos la ley de mediación de Venezuela, en el año 2000. O sea que supongo que está, ¿no, Emilia? Sí. Y tú, por ejemplo, como juez, eres partidario de que los abogados también tengan un papel importante en las mediaciones. Sí, ¿no? sí, yo creo que sí. Sí, además es que donde se está, salía el otro día, yo no sé dónde vi un reportaje, no me acuerdo si fue en el telediario, pusieron en un telediario esta semana, hace 2 días, pusieron un reportaje, pero ahora no sé si confundo ese vídeo que vi con otro que me mandaron también, en el que se ve que están los abogados y las partes con el mediador. O sea que hay según las fases, porque por ejemplo incluso en el protocolo que hay en el País Vasco hay unas entrevistas primero individualmente, pero después hay una con los propios abogados. Incluso el papel de los abogados dice que es muy importante también que informen a las partes de la mediación. De hecho hay una recomendación del Consejo de Europa de hace ya bastantes años, yo creo que no sé si es el 74-84, no me acuerdo exactamente la fecha, en la que dice que debe ser obligación deontológica de los abogados intentar que las partes lleguen a un acuerdo en los pleitos, o sea, como obligación deontológica de los abogados. Entonces yo creo que eso me parece que el papel sería, es decir, lo que ha pasado, que contaba Emilia de Inglaterra y tal, es que los abogados son los que han propiciado la mediación y por lo tanto se hacen protagonistas. O sea, y además es que sería importante para evitar eso que decías de excluirlos, porque alguien puede decir no, los abogados aquí no hace falta, sino después, o sea, y tal, y después ya para el tema jurídico que pase con los abogados. Precisamente si se va a regular, porque hay una directiva y tal, estamos en el momento y tal, lo que tendría que hacer los abogados es decir, oiga, espere, lo voy a promover yo porque así me aseguro que yo voy a ser protagonista a lo mejor en no esto, está ¿no? de más también incluirlo un poco en las universidades. Absolutamente. Sí, sí. Y a preparar a los abogados, a los que estudian derecho, que lo quieran ser abogados, que es una cosa importante y que es una posibilidad que existe, porque te empieza a entrar desde el principio. De hecho, se comentó el día Todo que esto. estuvo el decano hablándonos del curso este Ya. que hay que hacer, el máster Ya. este, Sí, para acceso a la Sí, profesión. de acceso que están ahora con eso. que dentro El temario está incluido, claro. Eso, con el acceso. La resolución alternativa. A este tipo de En algún formación. momento en que ya nos entre a los futuros abogados en la cabeza que es una posibilidad que es muy interesante, que es muy importante y que no solamente no nos va a perjudicar, sino que nos puede Bueno, eso beneficiar. todavía va más atrás. Eso hay una ley que me la traje, una ley de Costa Rica, la ley de paz social, de conciliación de paz social, se llama algo así, que el primer artículo empieza diciendo que se empieza a introducir la mediación en los colegios. Bueno, es que Claro. Ese es el origen, la verdad es que es una de las... Claro, efectivamente Costa Rica es un país pacifista por naturaleza, que no tiene ejército, y entonces una de las cosas, esa ley la tengo guardada porque me encantó cuando estuve en Costa Rica, estuve viendo experiencias también de mediación ahí, y la ley empieza, el primer artículo empieza por el sistema Claro, escolar, que ¿no? en colegios, que ya se empieza a en muchos colegios y en muchos centros escolares en España eso ya se hace. Se está haciendo, Y se está creando los propios grupos de mediación dentro del colegio. Es Y decir, alumnos, hay niños profesores, personal y tal. y además normalmente eligen esto en Murcia existe una experiencia a través del Tribunal Superior de Justicia de Murcia con un convenio del Consejo General Judicial con todos los colegios y se han establecido mediación escolar y entonces buscan además a lo mejor dentro de la clase al niño que es un poco el líder, no sé cuándo y tal, que lo convierten en mediador y tal, entonces cuando hay un conflicto entre los niños se convierte tal, es una cosa interesantísima y se está haciendo y eso se está haciendo ya en colegios, vamos, La mentalidad, claro. Ahí es donde tiene que empezar, ¿no? Esa mentalidad de que se puede resolver Exactamente. los problemas. De lo que se trata es de conocer y de adquirir cambiar una filosofía. esas habilidades. Sí. Porque es que tú luego te das cuenta, y a ti te pasará, y tú lo dijiste al principio de tu charla, que muchas veces tú les preguntabas a las partes, bueno, ¿y ustedes qué quieren? No sé. O como me dijeron a mí una vez en una mediación, doy por reproducida la demanda. Digo, pues que aquí eso no funciona. A ver, salga, lea y colga y cuénteme qué es lo que quiere. Sí, ¿Qué pasa? Que para pensar en eso tú tienes que ser, o sea, como Sí, le sí, pasa al niño, pero ¿tú qué quieres? Pues no sé, pues entonces deja de dar la coña y espérate a ver, vamos a ver, ¿quieres salir? ¿Quieres entrar? ¿Quieres esto? ¿Quieres el fin? Esas cosas, si las empiezas a aprender de pequeño, pues es más fácil, es como hablar en público, ese tipo de carencias de las que el otro día, cuando se comentaba el curso de capacitación, que para acceso a la abogacía ahora va a ser necesario, le comentábamos al decano, pues por favor, que esas cosas se vayan aprendiendo porque hemos ido para atrás
Sí, además el origen es la falta de diálogo muchas veces. Bueno, o sea, es que se nos daba como abogados como que teníamos esas capacidades Sí. para poder analizar un problema, buscar soluciones, dialogar, y ahora Es que hay estás con colegas que dices tú, pero esto muchos- ¿dónde ha salido? muchos casos que te das cuenta que al final lo que muchas veces dices, no es lo que diga la gente, sino cuál es el interés de verdad, lo que está detrás porque muchas veces te das cuenta que el conflicto es absurdo y es por falta de haber dialogado. Es el ejemplo ese que ponen en todos los cursos de mediación de la naranja, ¿no? De la cebolla. De la naranja, que dos hermanas que se están peleando y solo hay una naranja que le querían las dos, la parten por la mitad y resulta que al final una quería solo comerse la naranja, la pulpa, y la otra quería la piel para un pastel, ¿no? Bueno, pues, Decía, si hubieran hablado, pues una se hubiera llevado, hubieran las dos tenido total, y se hubieran llevado la mitad cada uno y si hubiesen tienen. dicho la verdad, si hubiesen dicho Claro. que querían de verdad. Entonces eso que es una anécdota tal y es un ejemplo que se pone, yo lo he visto en pleitos, de familia. Hace poco se contaba uno que estaban discutiendo por un tema de la guardia y custodia del hijo, y resulta que después mirando los horarios eran absolutamente incompatibles. El padre trabajaba hasta las 7 de la tarde y la madre empezaba a trabajar a las 8 de la noche porque tenía un servicio. Con lo cual dice, ¿qué están discutiendo? Si es que es muy fácil, con que esté el niño en la parte que no lo tiene un otro. Bueno, pues eso es las naranjas pasado a un proceso de familia, es exactamente igual. Está discutiendo cuando eran perfectamente Pero dos eso, horarios. si en vez de tener que verlo tú, hay un abogado que coge el teléfono y dice, oye, tu cliente, ¿qué hora Claro. tiene? Tal, es que Claro. Marta y yo hemos estado trabajando en un asunto y lo veíamos las dos. Dices que se va a discutir aquí si es lo que tú acabas de decir. Uno tiene un horario y tiene el otro. No hay Claro, ninguna no hay base ningún para problema porque- discutir esto. Porque cuando Y está los trabajando... horarios, que a mí eso me ha pasado el martes, tuve una vista en Madrid y justamente era eso. La madre trabaja el fin de semana completo y el padre trabaja por semana. Entonces decíamos una compartida, compaginando. No, pues no había... Y decía la juez, nos dice la juez, pero eso está clarísimo. Claro, y digo, ya llevo 6 meses diciéndolo, pero... Es no lo de tenía la ni naranja, vocabulario del ¿cómo abogado, vamos a partir la naranja por medio si podemos los dos aprovechar la entera? Necesitarlo el 100%. Claro, entonces necesitas que alguien también, Correcto. claro, No, por supuesto. Tiene que ahí, haber entonces por nos las tendrán que partes educar a todos. una mentalidad que facilite eso, desde luego. Claro, de hecho, bueno, se habla muchas veces de ser un facilitador de la, Claro, de la sí, sí, sí. comunicación. No, y que la Sí, gente sí, vea sí, que es decir, que no te va a quitar trabajo, sino que todo lo contrario, Todo ¿no? lo Vas contrario. a intervenir sí, como sí, sí. asesor y luego como mediador puedes intervenir. Ahí Esa está. parte Lo que tienen que ver. Yo me refería a lo de la cebolla porque también me acuerdo cuando hablábamos de la mediación que se preparaban los cursos y tal, eso que tú explicabas, de que está esa cebolla a la que tienes que ir quitando, no tú, sino facilitando que se vayan quitando las capas para que al final quede realmente dónde está el conflicto, porque hay Sí, muchas sí, cosas sí, que lo sí, sí. juzgan, Sí, que lo sí, sí, sí. disfrazan. Sí, sí, que y lo- al final cuando Pues ves el resulta conflicto en que el sí... mediador lo que hace es conseguir que todas esas cosas que están ofuscando Eso a las era- partes desaparezcan y al final se sepa exactamente cuál es la cuestión y se pueda arreglar. No, eso Porque hay muchas cosas alrededor. Y hubo un tema también que lo cuento, que fue uno que se llegó a un acuerdo también, que era un conflicto de tierras en los que ya eran dos vecinos, pero bueno, que había habido en 2 generaciones o 3 Era anteriores, ancestral, ¿no? había habido, uno había matado a otro, un vecino, vamos, el abuelo con muerte de tal, el abuelo tal, con lo cual venía enquistado completamente y era un problema de un terreno que estaba detrás de la casa de este y tal, bueno, ahí había de todo, reconvención, no sé cuánto y tal. Después al final, después de media hora de hablar, todo el conflicto era un camino que había detrás de la casa que este vecino decía que era suyo, y el otro decía, bueno, pues al final decía, ¿usted para qué quiere ese terreno? El de la casa me decía, no, yo ese terreno no lo uso porque está detrás de la casa, pero es mío. Y el otro dice, ¿usted para qué quiere? No, yo lo quiero como paso nada más. Bueno, pues muy fácil. Le dice, ¿usted estaría dispuesto a dejarle paso? Nosotros le vamos a reconocer, yo tal, que usted es el propietario, pero le va a dejar paso. Y el otro decía, no, y además yo si paso por ahí se lo voy a limpiar yo. Pues ya está, se acabó. O sea, un conflicto que llevaba de generaciones, era igual, era la naranja también. Tienes que al final, dice, están los dos discutiendo ahora mismo y resulta que era compatible lo que pedían los dos. Dice, no, yo lo que quiero es que me digan que es mío. Pues es suyo, no se preocupe, pero va a dejar pasar a este señor porque pues le hace una servidumbre de paso y además se lo va a limpiar y se lo va a dejar. Preguntas, Agustín, si las sabemos hacer los abogados, porque tú Claro. cuando haces, a mí veces Claro, cuando ahí viene está el un papel cliente del me dice, abogado, claro. ¿pero usted es mi abogado o qué? Porque no para de ponerme preguntas. Digo, pero yo soy abogado, pero habrá que saber qué es que... Claro, y ahí está el papel del abogado, por ejemplo, cómo traduces eso, decir, pues mire, lo que hacemos es una servidumbre de paso, que eso no lo va a hacer un mediador, o sea, la parte jurídica de ese acuerdo y tal, es decir, tú incluso puedes dar la posibilidad de acuerdo, de decir, hay esta posibilidad, e incluso después darle el contenido jurídico, la forma jurídica y tal. para la tranquilidad, claro. Entonces es que es... Iba a comentar algo, pero ahora se me ha ido.
más. Bueno, antes de cerrar, voy a hacer una pregunta. No te vas a librar de comentar el tema de Garzón. Da igual porque lo dije ayer por la radio, hablé No, por la pero radio. espera, pero decimos que... Ya estoy por No, espera, que da igual, se da igual. Ah, vale. Hay que aprovechar, ¿no? Todo lo que no da. Ya hablo por la radio y todavía hablo hoy por la TPA, ¿no? No, ayer por la radio, no, la radio sí, me llamaron a las 2. Claro, tuve que leerme la sentencia rápidamente, que es bastante larga y tal, para saber. Como sé que conoces los antecedentes de una cosa y otra, conoces a Luciano Varela, como yo conozco a Luciano Varela, conoces bueno, incidencias, frases, comentarios de una cosa y otra, bueno, ¿qué opinas? Bueno, ahí hay... jurídicamente... Sí, no, eso... Una de las cosas que dije ayer, yo vamos, la apuesta que había, porque muchas veces te preguntan, oye, ¿cómo la gente, tú cómo crees que va a salir esto? Yo decía, la que más posibilidades hay de condena es la primera. La primera. Eso era una cosa que la llevo diciendo yo hace ya un año por ahí y tal, esta era la más clara jurídicamente y donde más claro puede haber una prevaricación. Primero porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de garantías o sea, de derechos fundamentales y tal, que es donde se dan los casos. De hecho, las condenas que ha habido problemas de jueces y tal por prevaricación normalmente ha sido por problemas. Pues, por ejemplo, una juez que se le echó de la carrera se le condenó penalmente y tal porque después de absolver a un preso se olvidó del preso y no lo dejó en libertad y estuvo no sé cuánto tiempo en la cárcel. Claro, por supuesto se le echó disciplinariamente de la carrera y se le condenó penalmente también por prevaricación y tal. En ese caso creo que era culposa, me parece, ¿no? Porque pues se le pasó, sí, pero claro, es un tema, no, pero claro, se le puede pasar una cosa, pero cuando es un tema de una garantía, un derecho fundamental, aquí estamos lo mismo, aquí es derecho de defensa y tal. Entonces, la sentencia lo explica en el sentido siguiente. A un abogado, por ejemplo, hay un caso, uno de los abogados estaba imputado. ¿En Gürtel? En Gürtel. Uno Uno de los abogados estaba imputado. Entonces, el auto de Garzón dice, se autoriza la intervención de todas las comunicaciones, no telefónicas, porque en este caso era un micrófono oculto y tal, ¿no? Todas las comunicaciones entre los clientes y sus abogados, cualquiera de sus abogados, los nombrados ahora, que se nombren posteriormente, y en especial de don José Antonio y tal. Si solo hubiera hecho el don José Antonio, aunque la Ley General Penitenciaria solo dice que en caso de terrorismo, da igual, no se lo hubiera condenado. No se lo hubiera condenado porque era un imputado, porque además era para evitar lo que se dice en el auto de Garzón es que tenemos indicios de que se sigue blanqueando dinero. El único contacto que tienen los imputados con el exterior es el abogado y por lo tanto este abogado es el que está haciendo el tal. Eso no hubiera sido condenado. Claro, el problema es cuando los tiendes a todos y sobre todo, incluso tal, y sobre todo después nombran a varios abogados, entre ellos curiosamente exfiscales y exmagistrados como son Choclán y Peláez y todos estos. Los nombran, que ya ahí se ve claramente que están nombrados para el juicio y por lo tanto ya no tienen nada que ver con la trama, porque esos son abogados que los han elegido porque tienen fama como penalistas y los eligen, y en ese momento prorroga y vuelve a prorrogarla incluyéndolos a todos. Entonces yo creo que ahí es en lo que incide mucho la resolución, es decir, es que incluso sabiendo ya no solo que lo diga con carácter general, que ya tal, sino que tal. Después dice una frase, preservando el derecho de defensa, claro, pero eso lo pone ahí en la frase, pero incluso hay un oficio de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que le contesta diciendo, pero se puede, como extrañado, ¿se puede hacer a todos los abogados y tal? Y le dice, sí, a todos los abogados y tal. Entonces, claro, el fundamento de la condena está, yo creo que en eso, ¿no? Lo que viene a decir la sentencia, jurídicamente es, en ese sentido, yo creo que es muy difícil de discutir. ¿Y el fiscal? El fiscal, bueno, el fiscal al principio jerarquía, etcétera, ¿Qué había pedido? El fiscal no la solución. El archivo no acusó. No. El fiscal en la instrucción. Sí. En la instrucción cuando se Sí, acuerda, ese es uno de los argumentos que dice. Incluso, no solo el fiscal, sino que hay un magistrado de la sala que también confirma el recurso sobre, confirma una de las. En la intervención de las comunicaciones, Sí. Garzón lo acuerda, hay un recurso y el magistrado de la audiencia confirma. Lo que pasa es que el fiscal, hay un tema, lo que pasa es que el fiscal después, es verdad que cuando ve las conversaciones, es el que dice, exclúyanse todo este tipo que son exclusivamente tal. Entonces, hay una frase que dice la sentencia,
que es que se ha vulnerado el derecho de defensa y se ha causado un perjuicio que es irreparable ya, porque es que decir, que ese es el problema que tiene ahora respecto a Gürtel, es decir, ahora mismo el fiscal sabe toda la estrategia de defensa. Claro. Entonces dices, da igual que eso se haya... Porque el fiscal lo leyó y dijo, no, esto quítalo, que esto es estrategia de defensa. Pero ya lo sabes. Pero ya lo sabes. Entonces, claro, me imagino que será el argumento que van a utilizar encima ahora, claramente... Como tanto. Claro, porque decir... Ese es el problema que veo yo. Y además yo digo que esto, y lo estoy diciendo objetivamente, porque encima, en mi caso, yo soy amigo personal de Garzón y a mí me causa tristeza por la situación personal. Pero evidentemente lo estoy comentando objetivamente lo que es, y yo después de leerla, la verdad es que después de leerlo es por eso, porque al final son derechos. Hay una cosa, la única cosa en la que, porque las resoluciones judiciales se pueden criticar, la única cosa criticable, y además curiosamente el ponente, como decía, que fue compañero nuestro, no es una frase del ponente, sino que se remite al instructor. Curiosamente, la única frase que creo recordar que se remite al instructor, yo creo que sobraba, que es decir, que de esta forma parecía que estaba equiparando al sistema español a los regímenes totalitarios. Eso sobra. Eso sobra por una razón. No solo sobra, sino que además nosotros tenemos una falta disciplinaria. Hay una falta disciplinaria en la Ley de Orgánica del Poder Judicial que dice que nosotros tú puedes emplear expresiones ofensivas en una sentencia siempre que sean necesarias para fundamentar el fallo. Dice, y es falta disciplinaria emplear expresiones que sean ofensivas, innecesarias para la fundamentación del fallo. Y bueno, ya no digo que eso sea falta de... pero que eso es una advertencia de decir, cuando es innecesario tú... y sobre todo porque, bueno, a mí lo que me sorprende es que no es una frase del ponente, sino que se remite al instructor, o sea, que la única que no pone de su boca yo creo que es la que sobra. O sea, que si no hubiera puesto otra, la sentencia me parece que es impecable jurídicamente, pero esa frase sobra porque además está hecha en el fondo con una cierta mala idea, porque dices, sabes que Garzón siempre ha sido una especie, el que siempre ha procurado, o un modelo, o siempre se ha vendido como modelo tal, y le estás diciendo que lo que estaba haciendo es propio de los regímenes totalitarios que él ha perseguido como instructor. Con lo cual esa frase yo creo que sobra, y además precisamente ha sido la que ha salido de titular en muchos sitios. Claro, ¿no? porque es la más llamativa. Y en eso hay que tener mucho cuidado, y los jueces tenemos que tener mucho cuidado en que cuando tú todo lo que sea, claro, porque a mí la periodista ayer me preguntaba, cuando en la entrevista esta me decían, pero es que es muy dura porque dice que es injusta la resolución, es arbitraria. Digo, no, pero es que el tipo es resolución injusta y por lo tanto todo lo que sea para justificar que es injusta, es decir, que es arbitraria, está dentro de la explicación y la fundamentación que tiene. Por muy duro que sea, es como decir con la violación y tal, o lo que sea, si tienes que entrar en detalles que serían ofensivos para otro, pero si es el tipo el que lo justifica, lo tienes que hacer. Ahora, ya comentarios que no son necesarios para justificar, porque decir que esto es equiparar a un régimen totalitario, ahí creo que es un error ese tipo de comentarios, ¿no? Me sorprendió, que me pregunto cómo estará siendo analizado, es el papel del Consejo General de la Abogacía y de los colegios de abogados. Eso es infumable. Porque es que yo pensé, digo, Infumable. Ahí hubo un cambio de postura. De hecho, yo me acuerdo, ¿no?, del Consejo, del Colegio de Abogados de Madrid, yo me acuerdo para querellarse, ¿no? Sí, y no se cumplió nunca. Y luego se dio marcha atrás. Es infumable. Que el Consejo General de la Abogacía no haya hecho ni dicho nada, ni el Colegio de Madrid tampoco. Es que digo, no, realmente Es imperdonable. mucha gente, Imperdonable. ¿no? Porque después de todo, en los letrados, estés o no de acuerdo en muchas cosas o tal, los letrados que siguieron adelante con este tema se la jugaron, porque no era un poco... Pues sí. No es fácil. Que menos que el Consejo General de la Abogacía personarse en la cuestión particular. Es lo mínimo. Que menos que el Consejo General de la Abogacía personarse en la cuestión particular. Claro. Dando amparo a los abogados. Los letrados, es que dices, bueno, ¿para qué tengo colegio? Es que si no, hacemos la pregunta de siempre, ¿para qué coño sirven los ¿Para qué colegios de tengo abogados? colegio? Bueno, ahí claro, además el sistema... A mí me lo preguntaban los que no son, lo dijo, hijo. Precisamente aquí el delito lo que afecta fundamentalmente es al derecho de defensa, ¿no? Que por eso es a las garantías de... Bueno, y sobre todo eso y al principio de igualdad de armas, por eso decía... Y hay una cosa importante, porque, claro, la prevaricación, hay una cosa que dice la sentencia que también creo que es importante para, sobre todo yo ya lo explicaba también cuando hay gente que no entiende de derecho, es decir, el derecho nunca hay verdades universales, todo es interpretable, con lo cual la prevaricación es muy difícil porque, y además la sentencia lo dice, con que hubiera una interpretación, aunque no fuera la más normal, con que hubiera una interpretación, pero decía, es que no hay ninguna interpretación razonable a extender a todos los abogados porque no hay ninguna justificación, ¿no?
Entonces, eso es lo que dice la sentencia. ¿Por qué hay prevaricación en este caso? Incluso ese fundamento, y ahí ya no sé lo que puede pasar, pero ese fundamento a lo mejor puede servir, pero para todo lo contrario en el siguiente proceso de Garzón, porque ahí sí que hay, entonces digo, el mismo fundamento yo cuando lo leía digo, este fundamento puesto en otra sentencia a lo mejor tiene otras consecuencias distintas, ¿no? Y entonces la pregunta ahora es, claro que ya no es jurídica, después de todo esto, ¿por qué Garzón, sabiendo lo que sabe, o sea, sabe que él tiene que saber que eso es prevaricar, ¿por qué lo hace? Hombre, bueno, es una pregunta al aire, no es una pregunta que hago porque ahí, para ser más eficaz, sabiendo él, porque todas las cosas que se dice, quiero recordar la sentencia, porque yo ayer, es que él sabía, o sea, que Garzón sabía que estaba prevaricando, o sea, que no es que no lo hiciera. Sí, es lo que, hombre, lo que dice es porque él cita en el auto, lo que hay que leerse es el auto y tal, el auto está bien fundamentado, el auto de Garzón por el que prevaricó, por así decir, el que se basa en para la prevaricación. Sobre todo por eso y porque hay después una prórroga que es la que todavía insiste mucho, ¿no? La prórroga de después cuando han sido nombrados nuevos abogados, que es un poco lo que insiste mucho, ¿no? Pero sobre todo porque cita un artículo, porque el artículo que cita es un artículo en el que claramente se dice que solo caben en temas de terrorismo y entonces yo creo que al final dices, la propia resolución lo está fundamentando incluso porque está diciendo que esa es la forma de evitar nuevos delitos porque nos consta que el enlace con el exterior y tal, pero bueno, pero todo eso es perfecto si hubiera dejado solo al abogado ese. Pero por ejemplo, porque ahí ya lo que predomina no es el derecho de defensa, sino ahí es un imputado más, o sea, no estamos hablando de un abogado, es que es un imputado que da la casualidad que es abogado, pero ya no tiene nada que ver con... de tráfico de drogas, que llevo casos importantísimos, sin embargo, no llego a autorizar escuchas para preservar posibles blanqueos o sea, fue exactamente concretamente en este asunto. Aparte, y aparte que tú tienes que tener... aparte ya no solo, claro, no solo por evitar la prevaricación, lógicamente, que eso es lo más grave, sino es que incluso por evitar posibles nulidades. O sea, en eso hay que tener, cuando tú eres instructor tienes que tener un cuidado exquisito. Bueno, lo que pasa que la nulidad sola digamos, la nulidad famosa al ser nula la intervención, en este caso no es como aquellas que el origen de la investigación era una investigación nula y tal, digamos, una interceptación telefónica nula, y entonces a partir de entonces todo era nulo, ¿no? Aquí no, porque esto es posterior. También de Valencia, claro, sí, eso sí, el famoso que de hace, sí. Y en esos casos sí, porque decía que yo la teoría esa del árbol, del fruto, del árbol podrido y tal, bueno, eso, pero en este caso, digamos,